a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del 1 de diciembre de 1988. Compañeros de partido, sí ganamos. Actuaremos con toda la fuerza del Estado. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Sí, pues usted le robó muchísimo a México, señor. Usted le ha afectado más que el PG. Escúcheme. Tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche. Se le van a acabar. Maldito. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y hacer guardar la las leyes que de ella emanen de los Estados y Unidos desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. El pueblo me ha conferido en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Vamos a entrarle al tema de México porque, como ustedes saben, y si no son mexicanos, amigos aquí de California, bueno, pues ténganme paciencia, pero es un tema muy importante para todos. El próximo 1 de julio hay elección presidencial en México también, de cambio de puestos legislativos, del Congreso, de puestos estatales. Es una elección muy importante. Pero ya hemos visto muchas cosas sucias. Ya hemos visto muchas cosas que permiten hablar de intentos de fraude. Bernardo Barranco, que coordina el libro ese, ya lo tuvimos aquí, Bernardo Barranco, que se llama Infierno Electoral, él dice que las trampas, el infierno electoral, las porquerías, el cochinero electoral de la elección del Estado de México, en la cual llevaron al PRI a la gubernatura del estado más grande de México, que es el más poblado, quiero decir, el más grande es Chihuahua, el más poblado de México, que es el Estado de México. Bueno, hicieron una serie de cosas, hasta de actividades del crimen organizado, ya se los comenté la vez pasada. Pues resulta que él cree que ya están operando en este momento para llevarlo al terreno nacional, con un riesgo enorme de conmoción social en México. Recuerden cuando dijo ante la cuestión de la reunión de los bancos en Acapulco, Andrés Manuel López Obrador, que dijo, bueno, si hacen fraude, a ver quién detiene al tigre. Y se le tiraron a la yugular diciendo que estaba amenazando, etcétera, etcétera, cuando en realidad desde hace muchísimos años, yo en calidad de corresponsal en México, pues nos dábamos cuenta del estado de descomposición gradual, habiendo recorrido diferentes partes de México, nos dábamos cuenta de eso. Y entonces, ante los fraudes, ante la corrupción, ante la impunidad, pues evidentemente el estado de conmoción, o de la doctrina del shock, le diría esta autora estadounidense que habla de la doctrina del shock. El caso está que nos tienen como venados lampareados. El apelar al miedo, como son algunos de los spots que hay en mi página rubenlogas.com, les dije de los spots del señor Curibreña, Mid Curibreña, apelando al miedo, además mal hechos, ridículos, como si hubieran contratado, no sé, a una productora patito, quién sabe dónde, horribles spots que solamente podrían engañar pues a gente de un nivel ínfimo de educación, ya ni siquiera de primaria, por favor. Pero el caso está que ya quiero dar paso al invitado, porque si no luego no tengo tiempo de aprovechar, en este caso, la sapiencia del doctor Ernesto Lamoglia. Muchos en México deben conocerlo perfectamente bien, porque ha sido un hombre de radio y tuvo una etapa muy importante en aquel programa de radio de José Gutiérrez Vivó. Entonces él salía ahí, pero luego pasó también a otros programas de radio y después ya desapareció de la radio el doctor Lamoglia, y creo que es un hombre que tiene mucho que aportar en este momento de encrucijada para México, en este momento de tigres o no tigres, pero de conmociones o no conmociones, pero donde se está jugando la posibilidad de que México verdaderamente pueda llegar, por lo menos en lo electoral, a acercarse al concepto de aquello llamado democracia, que ha sido
sido secuestrada durante muchísimos procesos de manera descarada y con cínicos como este señor Fox que anda ahorita desatado. Ya le preguntaré también al doctor Lamoglia si él se anima. No le voy a pedir que haga un diagnóstico radiofónico, pero es evidente que este señor tiene problemas serios de megalomanía, mitómano. Por eso muchos le llaman P9 en lugar de Pinocho, porque es más mentiroso que Pinocho el señor Fox. Bueno, pero ya sin más preámbulo, vamos con el doctor Lamoglia, que es criminólogo, es psiquiatra, y creo que desde su actividad profesional tiene mucho que aportar a manera de reflexión sobre lo que está pasando en México, donde, como he dicho varias veces, de norte a sur y de este a oeste, tenemos a un México crucificado por la corrupción, por la impunidad, por la violencia, y a veces una violencia prácticamente así de una coreografía pornográfica. No me refiero a pornografía sexual, me refiero a pornográfica por la manera en que se materializa la violencia. Doctor Lamoglia, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle allá hasta la Ciudad de México, yo saludándole acá desde Los Ángeles, California. Gracias por haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo está? Al contrario, don Rubén, pues muy agradecido con usted por su confianza, esperando ser de utilidad con algunas opiniones que van a tener como fundamento un poco el conocimiento de la psiquiatría social, de la criminología y mucho pues la conciencia ciudadana de un hombre que a mi edad pues ha pasado por una cantidad enorme de experiencias desde hace muchos años, y que me han llevado al desencanto, a la decepción, a la frustración, al enojo, a la rabia, hacia una progresión. O sea que los psiquiatras... Yo creo que lo único que me hace permanecer con algún sentido de la vida, la expectativa democrática, si esta aparece alguna vez, pues esa esperanza que tenemos algunos seres humanos, yo creo que ingenuos, o que tratamos de ser indulgentes con lo que sucede, pero con una esperanza real de que en esta próxima elección en julio la ciudadanía pues esté completamente informada de una realidad que ha sido ocultada de manera miserable, de manera constante, por este mecanismo de corrupción y de impunidad del Estado, al verdaderamente distorsionar la información y llenar al público mexicano mayoritario, sobre todo en lo que son los medios electrónicos como la televisión comercial, de una información dolosa, donde usar este tipo de información es hasta vergonzoso, porque es francamente una situación absoluta de alienación por la desinformación constante que se hace al ciudadano acerca de la realidad política, y que ha empezado desde hace muchas generaciones con esa perversa idea que se incrustó en las familias mexicanas de que pensar en política, hablar de política, discutir de política, sobre todo en familia y en amistades, era tan prohibitivo como hablar de las falsas apariciones de la Virgen de Guadalupe o de las perversiones que cada vez son más frecuentes en las fuerzas castrenses del país. Entonces, cuando hablar de política, pensar en política y hacer política está prohibido y se convierte en una página de nuestro código, entre comillas moral y ético, desde hace muchos decenios, pues entonces hemos dejado que la política en nuestro país, en lugar de ser la manifestación del pensamiento y la necesidad ciudadana, se convierta en el botín de los políticos profesionales, entre comillas, cualquier cosa que esto signifique. Porque la política es el arte de hacer las cosas por parte de la polis, de la población, del pueblo, y resulta que aquí es exactamente lo que nos enseñaron a no hacer. Oiga, doctor. En ese sentido, la sociedad mexicana en los últimos casi 18 años sí ha vivido, como usted lo señalaba con un término, en la conmoción, que significa en términos médicos una respuesta orgánica cerebral cuando el cerebro recibe un traumatismo severo y
La respuesta biológica es secretar en segundos líquido cefalorraquídeo para atenuar el golpe sobre las estructuras cerebrales tan delicadas e impedir que se lastimen con las salientes óseas del cráneo y pues evitar un daño cerebral. La conmoción es una respuesta biológica, pero que lleva al individuo que la sufre a tener varias horas o días, o en ocasiones semanas, en un estado comatoso a veces, o de estupor, que nos lleva no solamente a la conmoción, sino a la confusión mental. Entonces, estamos llegando al momento en que esta confusión de los gobiernos a partir del salinato, o quizás si nos vamos antes al reinado de la rata gris, el nivel de la Madrid, pues están empezando a combinar con una baja de la densidad del edema cerebral, empieza a aparecer la claridad gracias a los medios electrónicos en las redes sociales, y el pueblo mexicano empieza a vislumbrar que estuvo en un estado estuporoso, subcomatoso, de inconsciencia, modificado y matizado por los medios de comunicación e incomunicación, y en este despertar, el asombro que le causa lo que hemos dejado pasar, lo que hemos permitido y lo que han hecho con nosotros y nuestros códigos éticos, morales, principios sociales y valores, verdaderamente ha sido tan aniquilante que es como despertar de una larga estadía en un hospital de neurología donde permanecimos en estado comatoso más de 20 años. Oiga, doctor, le quiero decir... ¿Me escucha? Está definido así por la conmoción. Sí. Le quería preguntar en este contexto de lo que nos está narrando. ¿Hay manera de vincular corrupción, impunidad con patología? Es decir, las personas con diferentes colores de partidos políticos que han arribado al poder en México, que han robado, que han desangrado a la nación, que se han llevado tremendas cantidades de dinero a sus cuentas bancarias, y la corrupción en todas sus áreas, tanto de los políticos como de los empresarios, en fin, ¿se vincula a la patología o es otro tipo de perversidad, o cómo desde su área psiquiátrica se le puede llamar a esto? Esto es muy evidente en algunos casos que vamos a tratar ahorita, empezando, yo repito, por quizá de la Madrid o el narcisismo maligno que vivió este hombre llamado José López Portillo, y matizado por su relación patológica con su señora madre, doña Refugio, y sus hermanitas, que hicieron del único hombre de la familia un narcisista tan brutal que verdaderamente creyó que podría hacer las cosas de la manera que las hizo, empezando por romper por completo con los principios revolucionarios que quedaban, y todavía con Echeverría se pudieron mantener algunos, y acabar por completo con la idea de revolución como la posibilidad real de un cambio político y social en el país. Y de ese narcisismo maligno pasamos a una homosexualidad latente, presente en Miguel de la Madrid, que sabemos perfectamente bien que cuando no hay aceptación de una preferencia sexual, de una conducta verdaderamente definida en áreas tan importantes como son las de la intimidad y la vida privada, la homosexualidad, que no es una enfermedad, cuando no se acepta, hace que los individuos que no lo aceptan y permanecen en el closet tengan cierto grado de perversidad por su odio y su resistencia a abrirse a su verdadera naturaleza, y esto lo van a proyectar en su vida, no solamente familiar, sino también en la comunidad. Imagínense lo que es un presidente que no acepta su verdadera naturaleza y está gobernando entonces ya un país de 100,000 habitantes. Entonces la mentira, las alianzas, la sujeción y el rodearse de una camarilla de perversos igual o peores que él, pues llevó a este periodo gris que termina también con la ascensión al poder a un enfermo pero terrible que todavía pervive en el poder en México, que se llama Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, sin duda alguna, y ustedes pueden consultar los textos de psiquiatría que quieran, sobre todo uno del canadiense Robert D. Hare, se escribe H-A-R-E, que es el mejor tratado sobre la psicopatía, para que vieran cómo y por qué
este trastorno de personalidad severo que padece no solamente Carlos, sino también Raúl Salinas de Gortari, son el determinante que hasta hoy ha minado por completo la idea moral y ética de las instituciones de México. Nada más con decirle algo que puede ser significativo para la información del público. La psicopatía, al principio del siglo XX, todavía se llamaba locura moral. Ese era el término que se usaba. En psicopatología, la locura moral tiene 13 características, pero fundamentalmente es la falta de principios éticos, la acción por impulsos, la falta total de empatía, la falta total de sentimientos de culpa y el uso y el abuso del poder sobre los demás. El psicópata puede tener varias características, como lo pueden ser, por ejemplo, que no es el caso, aunque podría ser pensar, de los asesinos seriales. Aquí no. Aquí es el tipo de psicopatía que tienen los delincuentes de cuello blanco. Para que un delincuente de cuello blanco pueda ser el gran defraudador, tiene que tener carisma, tiene que tener una visión de las cosas para aprovechar esas características de la personalidad seductora, y a través de la mitomanía, el engaño, las mentiras repetidas, porque el mitómano se cree sus propias mentiras y repetidas al extremo, y el pasar por encima de principios y valores para conseguir por impulso la finalidad que sea, y no siempre buena, porque el psicópata es un hombre proclive a la delincuencia. Y si examinamos la vida, la conducta, la personalidad de Carlos y Raúl Salinas, el diagnóstico preciso puede ser esa personalidad psicopática. En el DSM-4 y el DSM-5, que son los libros que se usan en los Estados Unidos para el diagnóstico, se llama trastorno de personalidad antisocial, para disimular un poco el significado de esto. Pero esto también puede ser manifiesto en la personalidad de Donald Trump, que pasa del narcisismo al narcisismo maligno, como lo han diagnosticado más de 20 especialistas en los Estados Unidos, pero cuya conducta en los últimos años borda y se acerca seguramente a la personalidad psicopática. Cada uno en su nivel, pasar a través de los impulsos y el poder a conseguir lo que sea, a costa incluso pues en este último caso que ya señalaron hace unos días ustedes, pues a costa del bienestar y de la paz mundial. Aquí fue a costa de la responsabilidad social del Estado para con los trabajadores, para con la ciudadanía, y quitarle la autoridad y el poder al Estado para dejárselo a la iniciativa privada en este régimen neoliberal feroz que ha acabado por completo con las expectativas sociales y económicas de la población. Entonces, ahí sí hay una patología psiquiátrica ya para allá. Oiga, doctor. Pasemos. Adelante. Era un hombre, un bastardo, un hombre que no conoce a su padre, que no se ha estado con su padre, que es adoptado y que pasa de una escala social, como lo saben todos, a tener un poder omnímodo, pero con un profundo resentimiento social, que como todos los resentidos sociales, lo vuelca con lo que le ayuda. Y lo primero que hace Cedillo al tomar el poder es volcarse con quien lo puso en el poder y encarcelar a Raúl Salinas de Gortari. Este solo hecho habla de lo que el doctor Gregorio Marañón llama y define en su maravilloso libro Iberia, historia de un resentimiento. Eso define perfectamente la personalidad inicial y la conducta que tiene hasta el día de hoy Ernesto Zedillo. Ese resentimiento volcado para sí y aniquilante se nota todavía mucho más en el acceso al poder de Vicente Fox. Cuando Vicente Fox, resentido social, enfermo mental, narcisista maligno, entra al poder, lo primero que hace, como todo resentido social, es aniquilar a los amigos. Le crea un conflicto severo a Lino Corrodi,
que fue el que organizó a los amigos de Fox, y acaba con la salud mental del Bigotón González, que termina matándose, no sabemos si suicidándose en una cuatrimoto. ¿Con quién terminó? ¿Me repite, doctor, termina con la salud mental de quién? No le escuché. Del Bigotón González. Ah, del Bigotón González. Holanda y todo esto, que fue uno de los financieros más importantes de amigos de Fox, que termina, no sabemos si suicidándose, teniendo un accidente que difícilmente se puede catalogar con él como tal en una cuatrimoto. Pierde la vida. El hombre que más ayudó económicamente. Y por supuesto, pues se queda Fox con la ayuda que fue inconmensurable del presidente del Consejo de Banamex en ese momento. Y bueno, empieza a desarrollar toda esta patología abonada por la patología psicopática franca y evidente de Marta Sagún. Entonces, imagínense, para vivir con un enfermo mental se necesita estar más enfermo que el otro. Se unen dos patologías, ¿y qué es lo que sucede? Pues todo lo tenemos todavía bastante presente en esta supuesta quitar al PRI para acercarnos a la idea del bienestar común del PAN, y se resulta la farsa más dramática que ha podido vivir el país en ese intento real, virtual, de querer democratizar a la nación, quitando al PRI de poder. ¿Qué fue lo que conseguimos? Exactamente lo contrario. Llegar a las maniobras priistas, pero peores, por estar hechas por un enfermo que pasó del narcisismo, y este diagnóstico de personalidad no lo estoy haciendo ahorita, don Rubén. Cuando estuvo de candidato, cuando el hoy, uno de los conductores de política más reaccionarios, el licenciado Betete en Radio Fórmula, me entrevistó para hablar de la personalidad del licenciado Cárdenas, del ingeniero Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo y de Vicente Fox. Yo dije exactamente lo que le estoy diciendo en este momento de la personalidad de Vicente Fox como precandidato o como candidato, y le agregué un trastorno de personalidad por evitación, evitar en la confrontación que hace Fox siempre, hablando y saliéndose de la tangente, ya verdaderamente hoy en la locura. No sabemos si por uso de sustancias o por la evolución normal de una patología de la personalidad como la que tenía desde antes de acceder al poder, unida a lo que dice, no lo puedo constatar, y soy creyente de esas cosas, que le ha sido generosamente administrado por su amante o compañera o esposa o lo que sea, a pesar de que creo que estuvo, a final de cuentas, la bendición del Vaticano, ¿no? Oiga, una pregunta antes de seguirnos ahí, que seguramente nos vamos a seguir con Calderón. Me surge nada más por lo siguiente. Usted sabe que yo alguna vez tuve una entrevista ríspida ahí con el señor Vicente Fox, y me acuerdo que el periódico El Universal publicaron, no recuerdo el nombre del psiquiatra, que a partir de esa entrevista dijo Vicente Fox un narcisista compensatorio. Pues se quedó corto el psiquiatra comparado con lo que usted me está narrando, pero sí es narcisista compensatorio. Quién sabe exactamente qué será eso, pero se quedó corto. Se determinó dentro de la patología o dentro de la denominación del DSM-5, pero bueno, no, el narcisista, como el enfermo alcohólico, compensa muchos de sus defectos con supuestas habilidades. Por ejemplo, el miedo a todo y a nada lo compensan siendo muy agresivos. La homosexualidad latente la compensan siendo promiscuos. Así van compensando todo. La incapacidad para asimilar experiencias la compensan diciendo que usan como experiencia la falta de conocimiento. ¿Sí? Son trastornos de personalidad que obligan al paciente con una semiconciencia de lo que le pasa a compensar. El egocentrismo lo hace parecer altruismo, por ejemplo. La soberbia la convierte en falsa humildad. ¿Sí? Eso es probablemente a lo que se haya referido con compensatoria, pero el trastorno de personalidad
se llama trastorno de personalidad narcisista. Oiga, y de ahí pasamos a Felipe Calderón. No sin antes que me surja la pregunta es ante este panorama que usted nos describe, pero primero me dirá de Felipe Calderón, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa con México? Que no tenemos los filtros democráticos para evitar que lleguen al poder personas con estos problemas en la cabeza, pero ya me dirá usted, pero pasemos a Felipe Calderón. Lo puedo decir en este momento, hace más de 30 años en un programa con Pepe Gutiérrez Vivó, decíamos, tanto él y yo, o yo lo propuse y él lo aceptó generosamente, que no era explicable que el Poder Legislativo no hubiese hecho algún reglamento y ley que obligara a practicarle a los aspirantes a cualquier cargo público de importancia un examen psicológico y un examen psiquiátrico con posibilidades diferentes de ambos. Claro. Yo no creo que el ingeniero Slim, tan quisquilloso ahora con sus propiedades y sus negocios, empresas en el aeropuerto, pues pueda mandar como gerente de Sambos o alguno de sus yernos, aunque al imbécil el arquitecto pues lo tienen de padrotito ahí nada más, pero que no pudiera pensar en exigir un examen psicológico o psiquiátrico para un empleado. Se hace en todas partes. Entonces, ¿cómo es posible que para nombrar a un funcionario público de tercer nivel, de segundo, de primer nivel, no se le haga un examen psiquiátrico, por el amor de Dios? Un examen psicológico, una prueba psicológica que pasa cualquiera. Claro. O que se ve obligado cualquiera a tener que pasar, además de algunas entrevistas, por aquellos personajes, que la mayoría son psicólogos empresariales, para aprobar un candidato a algún cargo de responsabilidad. Hace más de 30 años que lo venimos proponiendo cada vez que es posible. Sí. Entonces, imagínense que en los Estados Unidos hubiera también un reglamento así y que hubiera pasado por un examen psiquiátrico don Donaldo, ¿verdad? Pues, y seguramente que hubiera habido por ahí alguna oposición profesional, ¿verdad? Uh-huh. Que ahora lo está pagando el pueblo norteamericano en su mayoría, los emigrantes todavía más, y que lo puede pagar pues, los pueblos árabes, como están haciendo ahora con Siria, inventándole los mismos efectos criminales que inventaron con Irak y con el autoatentado de las Torres Gemelas. Y esto viene desde el 1896 a 98, cuando explotan el acorazado del Maine en la bahía de La Habana, que permite a los Estados Unidos penetrar en Cuba y quedarse con Puerto Rico y con Guantánamo y con el canal de Panamá. Entonces, bueno, pues digo, nada más con que se revisara históricamente eso y que se tratara de hacer una evaluación correcta de la salud mental de los mandatarios. Oiga, entonces pasamos a Felipe Calderón, ya que llevaba usted esta cronología de los... Bueno, pues entonces llegamos a esto donde el espurio es el responsable del fraude más enorme que hemos conocido en contra de Andrés Manuel López Obrador, o yo diría de la población mexicana, y con la ayuda de los hermanitos de la Calderona, o de como se llama esta señora, no sé, Margarita, y con la ayuda de los hermanos, sobre todo el hermano Integrando, uh-huh, pues alterar de manera sustancial a través de la cibernética todos los resultados del padrón electoral de las elecciones y hacer un fraude electrónico mayúsculo que lleva al poder a un enfermo, también con algunas características bien definidas, porque ya su mentor en el PAN pues ya había escrito incluso, y le había escrito a Calderón antes de todo esto, que el rechazo o la exclusión que estaban haciendo de algunas decisiones del partido pues era por su manera de beber, ¿verdad? Uh-huh. Su falta de control sobre él, porque alcohólico es todo aquel que tiene problemas cuando toma contacto con el alcohol. No tiene que beber diario ni tiene que beber en cantidad. En Alcohólicos Anónimos, ese es la definición de alcohólico. Alcohólico es todo aquel que tiene problemas cuando toma contacto con el alcohol.
Así sea una vez en su vida. Así sea una vez en su vida. Oiga, en ese sentido un paréntesis, porque el alcohólico nace, no se hace. El alcohólico nace, no se hace. Muy severa que se empieza a manifestar cuando se bebe. Y el alcohol entonces abre el telón para que salga la bestia babeante que hay en él. Así dice la literatura de AA. Entonces, pues las peores manifestaciones del comportamiento como jefe de Estado o como ser humano en este señorcito al que le decimos, por eso, mis paisanos y yo, conté, pues evidentemente que tenían que llevar al país a donde lo llevaría cualquier otro enfermo, como Vicente Fox, como él o como Salinas. Cada vez mayormente al caos, a la confusión, a la confusión y al colapso. ¡Qué barbaridad! Y a una división impresionante, ya no solamente de la sociedad en general, sino desafortunadamente de las familias, porque los medios de comunicación, sobre todo de los conductores de Televisa, de los conductores de Milenio, de periódicos como, si se puede llamar diarios como el Milenio, etcétera, empiezan a crear tal confusión en la sociedad mexicana que todavía, aunque no es todavía la terapia de shock contra el sistema para crearle miedo, aunque Calderón lo hace cuando empieza su, entre comillas, combate al narcotráfico, empieza a haber una división familiar severa, empieza a dividirse la opinión de los demás, de aquellos que creen en la televisión comercial y aquellos que empiezan a informarse de la realidad a través de los medios de comunicación, o de leer los diarios informados o los noticieros como el de usted, como el de Pepe Gutiérrez, como el de la señora Aristegui, que tienen un viso muy diferente de opinión a todos los que saturan a la población mexicana, que es todavía televisiva, por más de 15 o 20 millones que acostumbran ver noticieros y creer todavía. Y empieza una división familiar que hace que las familias empiecen a atomizar y se pierde por primera vez en la historia de México la cohesión social. Y le voy a poner un ejemplo, don Rubén. ¿Así? Una célula, como nos enseñan en biología en primero de secundaria, un organismo unicelular puede ser poco útil, excepto en los organismos como las amibas, los paramecios, etcétera, que estudiamos en el microscopio por primera vez. Pero para que una célula funcione correctamente y tenga una utilidad real, tiene que unirse a otros cientos o miles o millones de células para formar un tejido. Pero un tejido en el organismo es completamente inútil y ese tejido no se une a otros tejidos y forman un órgano. Y ese órgano solo, como podría ser el hígado, el corazón, los riñones solos, son inútiles si no se unen a otros órganos para conformar un organismo. Esa atomización es la que lograron los gobiernos de Salinas hasta el día de hoy con la población de México, que ahora, en lugar de convertirse en un órgano social, en un organismo social, está atomizado y ahora son las familias nucleares unicelulares que no aceptan ni siquiera el comentario o la convivencia con el vecino o lo que fue para nosotros el punto de unión fundamental, la convivencia en la calle. Sí. La calle es el lugar de las reuniones, sí, de las pláticas, de los noviazgos, sí, del juego de fútbol, de las mentiras, de los chismes, de todo. Sí. Se acabó. Sí. Y esa falta de cohesión social hoy es lo que más nos preocupa por la división entre amistades, amigos de toda la vida, familiares cercanos, hermanos, padres, que creen y no creen lo que afirman los medios de comunicación dolosos, perversos que desinforman, y lo que ahora los jóvenes y la población inteligente, preparada e informada está haciendo en las redes sociales para fortuna nuestra. Oiga, en ese sentido, llegamos a que el gobierno de un enfermo alcohólico se fundamente básicamente en empezar con el terror, con el pretexto del combate al narcotráfico, siendo él un usuario de sustancias. Imagínense la paradoja. Y retomando el apoyo de Vicente Fox para las verdaderas cabezas del narco y
¿Regresando a qué? A lo que llamamos hoy correctamente el narcoestado. Y ese narcoestado es el que permite el acceso al poder de este mequetrefe, de este muñequito de Sololoy, que es Enrique Peña Nieto. Que no hubiera sido posible el acceso al poder sin las finanzas del narco. Porque la millonada que se gastaron para este fraude que hicieron en el Estado de México y que fue obviamente propiciado por Peña Nieto, pues habla simplemente de lo que pasó y de lo que va a pasar si no enseñamos al público pensante, a la gente consciente, a la gente formada, a creer en la realidad y recuperar los valores que se han perdido en los últimos 20 y tantos años por haber estado gobernados por enfermos, por inútiles, por desviados mentales, por trastornados. ¿Todo por qué? Simplemente porque no se hizo un examen psiquiátrico psicológico para valorar al candidato o a los candidatos, y eso es lo que permeó y permitió la corrupción que empezó de abajo hacia arriba, porque empezaron a permear desde abajo, y cuando el poder sabe que puede utilizar toda la delincuencia organizada de los minoristas, la mentira, la corrupción, la mordida en su beneficio, como advirtió ya desde el principio Samuel del Villar con Miguel de la Madrid, pues llegamos a esto. Aprendieron a corromperse a todos los niveles y ahora a desestructurar la nación por completo, vendiéndola al poder económico extranjero. Lo que acaban de hacer con Pemex, acaban de venderle a un judío norteamericano la mayor parte de lo que serían los activos importantes de Pemex, y pues lo que vamos a hacer con la luz, lo que vamos a hacer con el agua, lo que está pasando con todo lo que son los insumos fundamentales que estaban constitucionalmente y lo están destinados al beneficio del pueblo de México. Oiga, doctor. Entonces, pues, ¿qué estamos? Pues estamos absolutamente conmocionados, estamos despertando de ese estupor, de ese estado comatoso, y ahora con esta terapia del miedo tan burdamente implementada por el PRI con su mensajito, con estas críticas que en lugar de hacer planteamientos de los candidatos como el de Lolita Maya o el panzoncito que solamente saben denostar al adversario, ya sabes quién, como le dicen ahora, no hay ni están aportando para la democracia, la información y la recuperación moral de la población, no están aportando nada. Las críticas infantiles de criticar el uso de montaje aéreo o de criticar lo que sea en el candidato que lleva hasta el día de hoy la mayoría, no están aportando nada para ese despertar. Afortunadamente, los hombres como usted, los comunicadores reales, y los que han tomado ese rol en las redes sociales, están cumpliendo con una labor verdaderamente importante para tratar de bloquear esto que ha sido la gran mentira. No ha sido una guerra fría, ha sido una guerra oscura, de mentira, de falacia, de corrupción. ¿Y qué es lo que esperamos ahora? Simplemente que ya sabes quién, por favor, y te lo digo y te lo he dicho en persona, olvide algunos aspectos del caudillismo que fue y ha sido uno de los grandes problemas del país. Sí. Desde la época de la revolución, que ha sido la única revolución en el mundo con todos sus caudillos asesinados: Madero, Zapata, Villa, Carranza, Obregón, todos asesinados, y todos son a la misma hora. Entonces se salvaron calles, se salvó Lázaro Cárdenas del Río, etcétera. Pero ese caudillismo que todavía pervive en la mente de algunos, y la actitud mesiánica, tiene que moderarse para pensar sí en recuperar al país, recuperando las áreas sociales, las unidades sociales
y reconciliar al país y reconformar el tejido social para volver a ser un organismo. Y entender el entorno, ¿no, doctor? Y entender el entorno mundial que está rodeando eso, porque no es lo mismo el México aquel al México insertado en el mundo actual, y no se puede uno convertir en una isla. Claro que sí. Sin embargo, cuando se habla de que cualquier retroceso es malo, es como cuando pensamos los viejos que todo tiempo pasado fue mejor. Hay una parte de este pensamiento que sí es real. Hay una parte de los que vivimos hace muchos años de que las condiciones de salud mental, de salud emocional, de valores y de moral eran muy superiores a lo que hoy estamos viviendo. Y yo sería verdaderamente feliz y dichoso que mis nietos tuvieran un poquito de ese matiz de responsabilidad moral y social con el que yo fui formado hace muchísimos años en un pueblo de Veracruz. Cierto. Entonces, completamente. Sí hay cosas que deben ser rescatadas, sin embargo, sin apartarse de la idea de esta organización mundial, de esta geopolítica que no podemos dejar atrás, pero sin perder el principio de identidad, como lo han estado haciendo muchos pueblos sudamericanos, como lo están haciendo muchos pueblos que consideramos del tercer mundo, y el día de hoy son un ejemplo para la nación, al impedir que sus gobernantes corruptos sigan siéndolo. El ejemplo de Corea, el ejemplo de China, los ejemplos en Sudamérica, lo acabamos de ver en Perú. Todo eso que han sido de pueblos que fueron considerados por el imperialismo como pueblos del tercer mundo, lo tenemos que aprender a aplicar aquí. Oiga, por doctor. Eso, perdón, dígame. Bueno, le quería preguntar, ya nos hizo un perfil hasta llegar a Peña Nieto, de quienes aspiran ahora a llegar al poder en México, el señor Mid Curibreña, el señor Anaya, que yo hasta cuando salí de México, francamente, yo ni lo registraba, obviamente no lo registra nadie más que los queretanos. No lo registra nadie más que los queretanos y sus apoyos, por un lado Salinas como el caballo de Troya y Diego Fernández, este inefable sujeto, y pues este infiel Krill, ¿verdad? Todavía sigue creyendo en él cuando engañó miserablemente a su esposa con Jessica de la Madrid y con la otra señora con la que ahora está, y Jessica después de pareja de Peña Nieto, tuvo un hijo con él que murió de 8 meses, no sabemos cómo murió, pero todas estas cositas nos hablan de la calidad moral de estos equipos de trabajo. Oye, entonces, ¿cómo anda López Obrador desde este punto de vista? ¿Cuál es su diagnóstico? Cuando yo hablaba del mesianismo y del caudillismo, me estaba refiriendo obviamente a esta parte de él, con la que no confundamos alguno, y de todo corazón se lo hemos querido señalar directa e indirectamente, en persona o a través de la gente de confianza. Y él ha tenido una visión, que no creo que sea una virtud, que ha modificado por completo lo que podíamos tener de estas dos posiciones extremas que él podía tener en su sentimiento, sobre todo de caudillismo. Recomendado por López, pero maravillosamente orientado y asesorado, él nombra un gabinete que es extraordinario por lo multifacético y se presenta como se presentaban en las escuelas las planillas para la sociedad de alumnos, y presenta al gabinete completo, y eso es lo que a mí me tranquiliza, porque hay gente de primer nivel, excepción de 2 o 3 personas cuestionables por su apego a programas agropecuarios inadecuados, sí. Pero el resto del gabinete habla de lo que puede ser necesario, indispensable, pensar y suponer si Andrés Manuel llegara al poder, que pudiera pasar. Va a tener atenuantes de estos dos defectos que yo le muestro y los echo y los hace bien, no tengo que decirlo yo, porque va a tener como aquí sí como compensadores de cualquier intento de autoritarismo
a personalidades evidentemente calificadas para el puesto de que han sido señalados. Por favor, hay gente de primera con él. ¿Cómo quiénes? ¿A quiénes ve como gente de primera? A mí me gustaría que la presentara, por ejemplo, los otros dos candidatos. Yo quisiera saber, el señor Meade, el secretario, ¿a quién va a nombrar, por ejemplo, en petróleos? ¿A quién va a nombrar en obras públicas? ¿A quién va a nombrar en gobernación? ¿A quién va a nombrar en Semarnat? ¿A quién va a tener en relaciones exteriores? ¿Qué papel le va a dar a Nuño? ¿Qué papel le va a dar a este porro que ahora es el secretario de Gobernación, que es un porro de la CU, era el sobrino del jefe de vigilantes de la ciudad universitaria? Entonces, a mí, por ejemplo, eso es lo que me llega a tranquilizar, porque además yo sí confío en la honestidad de Andrés Manuel. Para mí ese es su mayor virtud. Y además va a tener junto a él una mujer excepcional. Y yo sé lo que es vivir y estar casado con mujeres excepcionales. Mi crecimiento, mi vida personal, mi vida profesional, mi vida como todo estuvo matizada por las mujeres con las que he compartido mi vida. Entonces, para mí, esa es una garantía maravillosa, y yo creo que usted me puede entender perfectamente bien en esto que le estoy diciendo en este momento. Una mujer a mi lado, al lado de usted o de quien sea, es un factor importantísimo para mediar entre el temperamento, las explosiones, los impulsos o las ideas, y hacer de un hombre un ser mejor. Entonces, eso yo quisiera saberlo de los otros dos candidatos, porque no los conozco. Sé de los errores del señor Meade en la Secretaría de Hacienda. Al perdonar los fraudes más grandes que se reconocen en la historia del Estado mexicano, el pasar desapercibido, ese latrocinio, ese robo contra la nación, para mí son un elemento discordante de lo que dice, discrepante de esa postura de honorabilidad que dice. Y ahora su actitud amenazante, que no es más que una muestra de miedo y cobardía, porque el miedo es lo que imputa la agresión, pues nos plantea como un ser pequeñito, casi como un nivel de la Madrid futuro, ¿verdad? Sí, con sus méritos académicos y todo, y quizá la experiencia administrativa, pero la lucha política, el poder político omnímodo es otra cosa. Se requiere de un talante y de un carácter muy peculiar, que es lo que llamamos carácter fuerte. El carácter fuerte no es el carácter violento. El modelo de carácter fuerte lo puede tener en dos personajes que yo admiro, aunque les encuentro muchos defectos. Uno, Benito Juárez. El otro, Mahatma Gandhi. A pesar de su homosexualidad latente y de su racismo cuando vivió en los Estados Unidos, porque le tenía fobia verdaderamente a la negritud. Pero bueno, caray, yo no sabía podemos ver lo que es realmente la fortaleza de carácter. Y en alguna parte, quizá del contexto, cuando le viene el balazo y lanzaba su mensaje espiritual o angélico, que se le dio un hombre con fortaleza, y no me imaginaba pateándole la vacinita a las enfermeras o a las monjas que se la llevaban para que terminara, ¿verdad? Pero bueno, aquí no hay fuerza. En mí, lo que yo estoy viendo con mucha pena, y se lo digo con todo respeto al señor, es el miedo que está proyectando, volviéndose agresivo en sus frases, en sus comentarios, en sus agresiones a sus adversarios. Y que el otro diga que su tarea fundamental es acabar con el puntero, como lo dice el otro imbécil, Charrito mal pagado, salinista del Bronco. Evidentemente me presentan figuras tan pequeñas en carácter que se ven listados a la violencia verbal, y lo van a hacer en la violencia física para conseguir algo. Esa es la estructura que están teniendo ahorita frente a la nación. Y le repito, la figura de Andrés es notable por su honestidad. Eso es lo que lo caracteriza. Los defectos ya se los dije. Y lo que lo beneficia en esta postura como candidato es el gabinete extraordinario que tuvo la virtud de nombrar, seguramente muy bien aconsejado y muy bien asesorado.
Oiga, sin embargo, mucha gente que yo veo en México, hasta familiares, cuando les hablo un poquito así, dice, pero ¿cómo es posible? Este es un loco. O sea, mucha gente tacha de loco a Andrés Manuel López Obrador, que es el área de su trabajo. Yo les he contestado en el Facebook a mis parientes, a mis familiares, a mis amigos, a mis paisanos de Orizaba, que cuando me dicen está loco, me comprometo en público ante las cámaras o lo que sea, hacerle un examen psiquiátrico al señor, con la opinión de todos los que quieran, a ver si encontramos un rasgo de locura en él. Te lo digo como médico psiquiátrico. Uh-huh. Que me digan un síntoma de locura. Se los exijo, porque tachar de enfermo mental a quien no lo es, aunque tenga defectos de carácter, es un delito, es un infundio, es una calumnia. Uh-huh. Y eso es lo que más dicen, está loco. A ver, ¿de dónde? Sí. Yo creo que eso resulta como... Eso resulta... la pérdida del sentido. Sí. Resulta como parte de lo que históricamente se conoce como la fabricación de la opinión pública, de generar un consenso, buscar un consenso a través de la propaganda, y lo han hecho muy bien desde hace mucho tiempo. No apela al raciocinio, apela a las emociones, ¿no? Nos quedan 7... Le voy a platicar una mini anécdota rápida. Nos quedan 7 minutos, doctor. Yo tengo una cuñada que quiero mucho y es psicoanalista. Uh-huh. En las elecciones pasadas, oponiéndose también a Andrés Manuel, ¿sabe qué dijo? Que Andrés Manuel tenía relaciones sexuales con animales. Y es psicoanalista. Entonces, wow. ¿Cómo voy a pensar que las opiniones del público en general, empezando por mi familia cercana, tengan un valor médico, psiquiátrico, ético, bioético, sí, como para calificar a este señor de loco? Esto sí yo lo podría decir en un sentido, por ejemplo, del señor Trump, a pesar de que sé que es narcisista maligno y que va para la psicopatía, y lo podría decir de Fox, pero de Andrés, por el amor de Dios, tendrá todos los errores que le quieran poner, reales y no reales, pero no cura para nada. Oiga, doctor, y se lo dice un psiquiatra con 48 años de especialidad y 53 años de haber tenido mi título profesional como médico. Bueno, pues a ver si un día saco cita con usted, porque mi esposa todavía no entiende cómo es que me volví un periodista donde metí la cabeza a la guillotina en lugar de andar como muchos, así dándole a la gente. Bueno, porque yo creo que las señoras nos ven como idealistas, y quizá en su juventud, cuando leyeron El Quijote, pues nos vieron alguna actitud quijotesca y que nos íbamos contra los molinos de viento y queríamos rescatar doncellas y ayudar a Sancho Panza en la isla Barataria, aunque fue al revés, ¿verdad? Toda esta parte quijotesca que tenemos algunos, don Rubén, pues es una característica, una peculiaridad. Peculium en latín es lo que yo poseo. Esa es una de mis peculiaridades. Y así nací, así soy. Y así voy a morir, desde luego. Nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué le diría usted a la audiencia, también mexicanos que están muy atentos acá en los Estados Unidos, que han sido abortados, digo yo, por todo esto que usted nos ha descrito desde hace mucho tiempo y que buscaron una mejor vida acá en los Estados Unidos? ¿Qué les diría de cara a este 1 de julio para que no nos desangremos, pues, para que esta patología no llegue a nuestras familias, para defendernos de todo esto y buscar cierto sentido de sanidad en medio de la locura? Mire, don Rubén, leía yo con interés un Twitter el otro día que decía más o menos a los candidatos no les interesa tu voto como persona, porque ni siquiera te conocen. No te pelees por ellos. Fíjese qué interesante, sí, porque evidentemente ni Andrés, ni al Bronco, ni al Peloncito, ni al Gordito, les interesa quién vaya a votar por ellos. Están viendo en función numérica y económica y ya. Y nos estamos verdaderamente peleando todo el santo día por eso. Entonces, hay que normar un criterio a través de la experiencia que nos enseña la historia. ¿Qué ha pasado en los últimos 36 años con los gobiernos de la República? ¿Qué ha pasado con los gobiernos priistas
qué pasó con los panistas y cuál es la oferta que nos están enviando los candidatos, no cuál es su persona. ¿Qué es la oferta? Por ejemplo, yo no he escuchado la oferta acerca de la cultura, a pesar de que pues Andrés está rodeado de gente muy preparada, quizás ni también, no sé quién asesore al pelón, pero bueno, en cultura, en leyes de beneficio para la mujer, en el rescate de las propiedades de la nación, en la revisión cuidadosa de las reformas estructurales, empezando por la reforma de la educación y las reformas energéticas. Salud, por ejemplo, desde el inefable Mamoncito de la Fuente no se ha construido como secretario de Salud nada que tenga que ver con las necesidades ingentes de la salud mental del pueblo de México. Sí. No hay hospitales psiquiátricos, no se ha hecho nada por la salud mental. Por ejemplo, lo pienso como el hospital psiquiátrico de Orizaba, que es el hospital del Estado, tiene cerca de 12 años en obra negra y no lo han terminado simplemente porque no hay recursos para eso, porque hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Se lo llevó Duarte y ahora dice el abogado de Duarte que él robó porque es cleptómano y que entonces va a pedir una excepción de responsabilidad porque es cleptómano y él no quería robar, pero pues hubo que robar. A ese nivel de estupidez. Entonces, que nuestros paisanos allá recuperen la historia, pero además que no se les olvide que la mayor parte de ellos, excepto los que están en Los Ángeles, en Arizona, en Nuevo México, en Texas, fueron mexicanos hasta 1856. Que vean cómo el imperialismo deformó todo lo que pudo para tratar de conquistar a través de un vendepatrias como Antonio López de Santana todos los territorios que hoy están siendo ocupados y de los cuales 1,000 paisanos mexicanos allá están siendo marginados, están siendo echados, están siendo asesinados. Entonces, que vean la historia y que vean a quién le creen, si al poder o a la realidad histórica, y que se pregunten por qué se fueron de México. Y si se fueron por las carencias económicas, la falta de oportunidades de trabajo, la violencia, el campo destruido y aniquilado, la falta de oportunidades y todo, que vean por qué hoy es la lucha de millones de mexicanos que queremos que las cosas cambien. Si no revisan ese proceso histórico, desde los tratados de Guadalupe, Hidalgo, hasta hoy, no van a entender qué pasa. Yo sé que hay mucha gente que no tiene la información ni la cultura política, ni histórica, ni nada. Pero ni modo. Bueno, doctor. O leen y se informan realmente, o van a seguir sufriendo y pensando y haciendo y creyendo lo que les dé la mierda de los medios de comunicación manejados por ampones, por ayatolas y por mercenarios. Doctor, pues le agradezco muchísimo, doctor, se nos ha agotado el tiempo, le agradezco en verdad muchísimo en un espacio de libertad de expresión que es KPFK, sin censura y que se pueda hablar así, y es la idea de este espacio Contragolpe. Le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Don Rubén, y gracias por su confianza. Gracias a usted. Amigos, pues ya escucharon al doctor Ernesto Alamoglia, dijo cosas verdaderamente que me pusieron todavía más nervioso de la vida respecto al diagnóstico de los personajes y de la realidad mexicana.